Cierto, entonces yo creo que fue... una consulta. Antes de empezar con la grabación, como yo no sé exactamente qué ustedes llegaron a ver con el profesor Gustavo con respecto a esa parte de estabilidad global, como ustedes vieron ese principio de invariancia de la Sale o no, Como nombre, o esas definiciones de como conjunto omega limite, como, ustedes como nombre no, ¿ah? no, entonces, Lo que vimos fueron las condiciones de, de los coeficientes para ver si el punto de equilibrio era estable, inestable, cuando el valor propio era complejo, qué pasaba con la estabilidad. Y sí, después, cuando hacíamos diagramas de sistemas, vimos un par de teoremas de, mm, de estabilidad global y local. eh, Tendría que recordar, pero donde se definía un vecindario para el X asterisco y ver cómo se sí. comportaba la función al acercarse a X0. Si Ah, era, si era un punto de equilibrio repulsivo, repulsor o atractor. sí. Es lo que recuerdo, pero el nombre ese de la SAI no lo No. recuerdo Ok. como nombre, ¿ah? Sí. Como, porque no sé cómo, que es como esa parte de estudio de, como hay toda una parte de estabilidad utilizando funciones de Lyapunov, ¿cierto? Esto ustedes llegaron a ver, ¿cierto? Sí, Y eso como normalmente como uno utiliza para estudiar como estabilidad que es más local, ¿cierto? Y después como uno puede complementar esos argumentos que utilizan como funciones de Lyapunov con unos otros teoremas para estudiar como la estabilidad global. Y ahí uno como hace unas definiciones de unos conjuntos que se llaman alfa limite y omega limite. Esto ustedes no vieron como, no sé qué dicen los chicos, pero yo creo que no. no, ok, porque ahí como, ahí quizás si nosotros vamos a ver eso, ahí habría que preparar un poco mejor porque ustedes ahí en teoría no, no conocen ese teorema, ¿cierto? Eh, entonces yo creo que ¿Cómo fue se llama como, el teorema? se llama método de Lyapunov, la sale, ¿cierto? Para probar estabilidad global. Y hay un principio que se llama principio de invariancia de la sale, como, entonces acá hay como, No, ese segundo teorema no. no, como, entonces hay como, entonces hay como, se llama principio, o así como método. Fabio, vimos el hamiltoniano, el Hamiltoniano. hamiltoniano, función de Lyapunov, eso es criterio. El sistema, ¿cuándo es hamiltoniano o no? Es que estoy revisando, digamos, los apuntes. Ok. Lyapunov. Es hamiltoniano, ¿qué más vimos? Y eso fue lo último que terminamos con hamiltoniano. Sí, porque ahí yo creo que no. Después de eso vimos algo de sistemas discretos. Ah, Sistemas discretos. No, de ahí terminamos con la, con todo el tema global.
y local, y entramos en función, en lo que te decía recién, se me olvidó. Ah, Temas discretos. ok, entonces yo creo que ustedes no llegaron a ver esa parte de... eh, O tal vez lo vimos, pero ese nombre no nos suena. no, porque acá como la idea sería como, como lo que uno quiere hacer, como es estudiar como la estabilidad global, ¿cierto? Ahí uno tiene que mostrar de alguna manera que todas las, eh, no sé, soluciones van a ser atraídas a determinados puntos, ¿cierto? Y que, no sé, y un determinado conjunto, a donde tiene, no sé, como ese conjunto que se llama omega límite o alfa límite, ahí, no sé, hay un único punto de equilibrio dentro de ese conjunto, entonces uno tiene que hacer argumentos eh, como para estudiar cómo es ese conjunto que se llama de omega límite, como. Eso ustedes no llegaron a ver, como. Ahí, Ah, no sé, sí, eso me suena, eso es como, eso lo vimos en el Liápuno. en Lyapunov, ok, Sí, porque ahí como, sí. Llegamos a un ok. conjunto, digamos, fuimos acotando a el conjunto que tenía ese punto límite. Sí, porque, no sé, hay como unos criterios que se llaman así, criterio de Bendixson, eh, ahí también hay como criterio de Dulac, eh, Bendixson, como ustedes se acuerdan más o menos de esos nombres o no? No, esos nombres no lo Como vimos. criterio de Bendixson. No, no. Hay también como, no puede aparecer también como teorema de Poincaré-Bendixson. No, en la función del diápono fue donde buscamos un conjunto invariante más grande, digamos, que Sí, contenía como es relacionado con eso. Ahí yo no sé cuál es la anotación que el profesor Gustavo utilizó, ¿cierto? Y ahí como, porque eso es lo que nosotros necesitaríamos para probar como la estabilidad global. Entonces, como en la clase pasada, lo que nosotros habíamos visto, ¿cierto? Yo voy a empezar a grabar como la clase para que ya empecemos. Recording in Entonces, en la clase progress. pasada, nosotros estábamos como estudiando estabilidad local, ¿cierto? Como, entonces, entonces acá, eh, entonces, en las clases pasadas, nosotros vimos como la estabilidad local, ¿cierto? Para como el modelo CIR con demografía, ¿cierto? Pero ahí nosotros consideramos solamente ese caso donde el B era igual al D, o sea, como tasa de nacimiento era igual que la tasa de muerte, ¿cierto? Y ahí como para estudiar como esa estabilidad global, y ahí como solo para que ustedes se acuerden, como nosotros habíamos visto que ese modelo acá, ¿cierto? Entonces ese CIR con demografía, CIR con demografía, cuando el B era igual al D, ¿cierto? Nosotros vimos esa situación acá, cuando eso era menor o igual que 1, existía simplesmente un punto de equilibrio, que era ese punto que yo llamé de P0, ¿cierto? Que era ese punto acá, ¿cierto? Como que era el equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Y cuando el R0 era mayor que 1, ahí nosotros teníamos como el P0, y teníamos como
y había también como un otro punto de equilibrio que era el equilibrio endémico, ¿cierto? Que yo llamé de P1. Que era alguna cosa así como 1 sobre LR0, y acá era así como beta sobre B sobre beta, R0 menos 1, ¿cierto? Y ese era el equilibrio endémico. ¿Cierto? Entonces, lo que yo estaba comentando antes, ¿cierto? Que para poder estudiar la estabilidad global, como nosotros vamos a necesitar como algunas herramientas, ¿cierto? Y ahí yo tenía dudas si el profesor Gustavo, que él había como comentado acerca de eso. Y ahí como normalmente como, porque el Gustavo me pasó un listado con los tópicos que ustedes estudiaron en la asignatura, pero yo no encontré esos tópicos acá, ¿cierto? Como ese que se llama, no sé, método de Lyapunov-Lassalle, o principio de invariancia de Lassalle, ¿cierto? Principio de invariancia de Lassalle. Fabio, ¿necesitamos todo eso para estudiar la estabilidad global? ¿Tantas cosas? Sí, como ahí depende de cómo uno quiere, como uno quiere hacer de, como mencionando los teoremas o no, como, ¿cierto? Eso que como depende de cómo uno quiere hacer, como, porque me parece, pelo que ustedes comentaron, ¿cierto? El profesor Gustavo quizás definió ese tipo de, ese concepto de que es conjunto omega límite, ¿cierto? Como yo voy como escribir acá la definición y ahí como ustedes me dicen si ustedes viran eso o no, como es una cosa así como, Ok, entonces, está bien. Sí, es lo mejor. solo buscar a dónde yo tengo eso acá, como eso, como normalmente como cuando uno enseña como eh, 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 estabilidad, como funciones de Lyapunov, como uno también ve eso, ¿cierto? Entonces acá, no sé si uno imagina que como entonces sea acá como omega, ese conjunto omega límite, ¿cierto? Como entonces sea como eso acá, la solución de un, no sé, sistema dinámico, alguna cosa así, ¿cierto? Como, entonces, con ese x0 así, con condición inicial x0, ahí como uno define ese conjunto omega límite de ese punto x0, ¿cierto? Como todos los x que pertenecen como a algún abierto, tal que existe una secuencia como, existe una secuencia que va a infinito, tal que el x de tj va a x, ¿cierto? Como cuando, ¿cierto? Entonces sería más o menos como entonces, uno puede pensar como que son todos los puntos, ¿cierto? Tal es que existe una secuencia de tiempo, tal que si yo miro
mi solución en esa secuencia, ¿cierto? Como eso converge al punto X, ¿cierto? Y a eso significa como adentro de esos conjuntos omega límite, como nosotros podemos tener como puntos de equilibrio, podemos tener como trayectorias que son como periódicas, ¿cierto? Y podemos tener como cosas más complejas, ¿cierto? Como cosas donde hay más que un punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, como eso es como un conjunto donde como están los puntos de equilibrio y a donde estarían también como soluciones que son periódicas, ¿cierto? Entonces, ustedes vieron con el profesor Gustavo, ¿cierto? Es lo que uno va a intentar hacer, es, por ejemplo, cuando uno estudia como uno quiere por ejemplo, mostrar que en ese conjunto acá hay como, no sé, hay un único punto, ¿cierto? O que quiere mostrar que en ese conjunto no hay ninguna solución que es periódica, y ahí uno utiliza unos ciertos criterios de teoremas para mostrar eso. ¿Eso suena a ustedes alguna cosa o no? Como de lo que ustedes vieron el semestre pasado. No, la verdad no. No, no, verdad, no. No. Ese concepto Sí. de periodicidad no lo recuerdo. Estoy tratando de buscar en la materia del semestre pasado Sí, si hay algo con respecto a eso, pero ese concepto de periodicidad en que se va repitiendo la solución, no. no, sí, No lo porque recuerdo. porque así, entonces entonces, no sé, cuando nosotros tenemos la solución de un sistema, ¿cierto? La solución puede ser un punto de equilibrio, pero también podría ser como una solución periódica, ¿cierto? Entonces, que no es solamente un único punto, ¿cierto? Y ahí, normalmente lo que uno puede hacer, como hay unos criterios y teoremas que nos permiten o probar que existe que en ese conjunto omega límite hay como una solución periódica, o mostrar que no hay como ninguna solución periódica. Por ejemplo, si yo quiero mostrar que en un determinado abierto, ¿cierto? A donde donde, no sé, como que un abierto donde la solución o las trayectorias de mi sistema es como invariante, ¿cierto? O sea, como si yo empiezo con una condición inicial adentro de ese abierto, la solución siempre queda dentro de ese abierto, ¿cierto? Y nosotros queremos estudiar ¿será que la solución converge a un punto, o sea, a un punto de equilibrio? ¿O será que la solución como puede ser una solución periódica que nunca sale de ese conjunto, pero que también como nunca tiende a ningún punto específico, ¿cierto? Es una solución que es como que tiene una cierta periodicidad. Entonces, cuando uno quiere hacer eso, entonces uno podría empezar estudiando cuáles son las características de ese conjunto omega límite, ¿cierto? Entonces uno podría, por ejemplo, utilizar ese criterio que se llama criterio de Benson o Dulac-Benson, para mostrar que, por ejemplo, no hay ninguna solución periódica dentro de ese conjunto, ¿cierto? Y ahí después uno puede mostrar como no hay ninguna solución periódica y no sé, y solo hay un único punto de equilibrio. Entonces, de alguna manera, ese punto de equilibrio, como uno puede como utilizar otros resultados para decir que ese punto de equilibrio va a ser globalmente estable, ¿cierto? Como a ese tipo de resultado. Pero, entonces, como ustedes no vieron eso, como lo que yo voy a intentar hacer, es quizás como preparar mejor un material acerca de eso. Porque después, como cuando nosotros vamos a estudiar como sistemas como de orden más grande, ¿cierto? Que dos, todas esas ideas acá, como de alguna manera, podrían reaparecer como no solo para sistemas planares, ¿cierto? Con el profesor Gustavo, ustedes vieron solo sistemas planares, o sea, como de 2 dimensiones, o ustedes también vieron resultados para sistemas con más de 2 dimensiones? Siempre vimos para RN, pero los ejemplos concretos De eran, 2, eran XY o, X y ok, o X1, ¿cierto? X2. ¿Cierto? Entonces, yo creo que voy como a intentar preparar para la próxima clase, como
no sé, como un resumen, ¿cierto? O como intentar explicar un poco mejor esa parte acá. Y ahí como yo voy a preguntar al profesor Gustavo, ¿qué exactamente ustedes vieron acerca de eso? Como para que yo pueda como, o cuál es la notación que él utilizó para que quede más claro para ustedes, como, ¿cierto? Entonces, como yo voy a posponer esa parte de estabilidad global, ¿cierto? Para la próxima clase. Ya lo que yo voy a hacer ahora, como yo voy a comentar acerca de los, de las tareas, y ahí como voy a hacer como dos comentarios rápidos, pero antes como una cosa que nosotros vimos en la clase pasada, ¿cierto? En la clase pasada lo que nosotros vimos cuando nosotros estudiamos la estabilidad local para el equilibrio endémico, ¿cierto? Ahí nosotros habíamos terminado la clase así como nosotros estábamos estudiando como esa situación cuando el R0 era mayor que 1, ¿cierto? Y también la situación con el R0 era menor que 1. Y ahí nosotros utilizamos como la linearización, ¿cierto? En los dos puntos de equilibrio. En este caso, en el punto de equilibrio libre de la enfermedad y acá en el punto de equilibrio libre de enfermedad y en el punto de equilibrio endémico, ¿cierto? Y ahí nosotros habíamos como visto que como las propiedades de estos puntos de equilibrio en el sistema linearizado, ¿cierto? Tienen que ver con el comportamiento de los valores propios de este jacobiano acá, ¿cierto? Que aparece acá. Y ahí yo había comentado como de ese resultado acá, ¿cierto? Ese resultado acá nos decía como, por ejemplo, si el determinante del jacobiano es positivo y el trazo del jacobiano es negativo, entonces ese punto va a ser como un nodo estable, ¿cierto? Y podría también ser como un focus estable, ¿cierto? Y ahí, entonces, siempre que el determinante es positivo y el trazo es negativo, nosotros tenemos un equilibrio que va a ser como estable, o al menos localmente, asintóticamente estable, ¿cierto? Y ahí como si es un foco o si es un nodo, eso va a depender de los valores propios, ¿cierto? Si los valores propios son reales o si son complejos. Y ahí, por ejemplo, una manera de ver eso, como cuando uno calcula acá los valores propios del jacobiano, ¿cierto? Uno puede como, en este caso, de una matriz 2x2, como escribir eso así, ¿cierto? Ahí si nosotros llamamos de P ese A más D, que sería el trazo de la matriz A, que en nuestro caso sería el trazo del jacobiano, ¿cierto? Y Q, el determinante del jacobiano, ¿cierto? Nosotros tenemos algunas condiciones acá que nos van a decir cuándo que los autovalores, los valores propios van a ser como complejos o reales, ¿cierto? Entonces acá, cuando el P al cuadrado, ¿cierto? Igual cuando uno estudia como ecuaciones de segundo grado, en ese, si nosotros miramos ese delta acá, si eso es mayor o igual que 0, entonces los valores propios van a ser como reales, y si eso es negativo, los valores propios van a ser como complejos conjugados, ¿cierto? Y acá una cosa que yo no comenté en la clase anterior, ¿cierto? Es que eso ya nos da como un comportamiento distinto, ¿cierto? En las dos situaciones, el punto de equilibrio es estable, ¿cierto? Pero hay una diferencia en cómo que el sistema va a caminar hacia el equilibrio, ¿cierto? Entonces, en el caso donde nosotros tenemos valores propios que son complejos, como uno lo que va a observar como es que el sistema como va a ser como un tipo de fluctuación, ¿cierto? Entonces acá yo estaba dibujando eso en alguna parte acá, ¿cierto? Como, entonces uno podría imaginar como que en una situación, acá estamos en esa situación donde tenemos un nodo estable o tenemos un focus estable, ¿cierto? O sea, en los dos casos el determinante del jacobiano es positivo y el trazo es negativo del jacobiano en el punto de equilibrio. Pero acá, como nosotros tenemos como los valores propios son como son reales, ¿cierto? Entonces acá
valores propios son números reales, ¿cierto? Y acá son como valores propios, son como complejos conjugados, ¿cierto? Entonces, como eso, solamente esa información acá, como nosotros sabemos que en los dos casos, como si nosotros empezamos suficientemente cercanos al punto de equilibrio, ¿cierto? Porque el sistema es localmente estable, nosotros deberíamos como, de alguna manera, convergir como hacia el equilibrio. O sea, como el I0 o la función IT debería como, cuando el t va a infinito, convergir como hacia ese valor que yo llamé de I estrella, ¿cierto? Y lo mismo para la situación donde tenemos un focus estable, ¿cierto? La diferencia acá es que como en el caso del I0 acá, como en este caso acá, donde tenemos un nodo estable, ¿cierto? El I0, por ejemplo, si el I0 es más grande que el I estrella de equilibrio, ¿cierto? Uno podría imaginar que esa función I0 acá, ¿cierto? Va decayendo y como va como acercándose cada vez más al punto de equilibrio, ¿cierto? Y acá cuando nosotros tenemos un foco estable, como va a tener como una cierta fluctuación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a depender como uno también puede relacionar como el periodo de esas fluctuaciones, ¿cierto? Como esas, de alguna manera, como esa variación va se achicando con el tiempo, ¿cierto? Para que la función va convergiendo hacia el I estrella, ¿cierto? Pero uno va a poder como observar algún tipo de fluctuación en la función, o sea, en el número de infectados, hacia que el modelo tenga equilibrio, ¿cierto? Entonces, no sé, como a depender del periodo que tiene como la solución, como uno podría como observar como alguna cosa así, ¿cierto? Como, y acá yo no dibujo muy bien, como, pero uno podría como observar como alguna cosa así, ¿cierto? Como tendiendo a un cierto valor de equilibrio acá. ¿Cierto? Y ahí, por ejemplo, como hay muchas enfermedades donde uno observa como ese tipo, entonces, porque nosotros habíamos visto en el modelo CIR sin demografía, ¿cierto? El comportamiento de la función IT, ¿cierto? Entonces, si uno considera el CIR sin demografía, con, por ejemplo, el R0 mayor que 1, nosotros habíamos visto que lo que podría ocurrir, como era alguna cosa así, ¿cierto? Como, y eso tendía a cero, ¿cierto? Como, ahora nosotros estamos mirando aquí el CIR con demografía, CIR con... Fabio, en ese caso los ejes son, el vertical es I y el sí, horizontal perdón, es y el horizontal es el tiempo. sí, es del tiempo, como, entonces, Mm. perdón ahí, como no, ¿cierto? Entonces, acá nosotros podemos tener como situaciones distintas, ¿cierto? Acá nosotros podemos tener como si el R0 es mayor que 1, ¿cierto? Como hay demografía, eso significa que hay como una entrada, mismo que la enfermedad como no, como mismo que los infectados no adquieren como, perdón, mismo que los infectados adquieren como inmunidad, ¿cierto? Después de un cierto tiempo, como esas personas como van a salir del sistema, ¿cierto? Porque van de alguna manera a morir y van a ser como nuevas personas susceptibles, ¿cierto? Entonces, en esa situación, como nosotros vamos a estar como en algo que es más similar al modelo CIS, ¿cierto? Porque como nosotros vamos a tener un punto de equilibrio que es como endémico. ¿Se entiende eso, cierto? Como, entonces, podría ser que nosotros acá como vamos, de alguna manera, convergir como a un punto de equilibrio endémico. Y la manera como que nosotros vamos
o que el sistema va a convergir hacia el punto de equilibrio endémico, como va a depender del comportamiento de los valores propios de ese jacobiano, ¿cierto? Entonces podría ser que eso va así, o podría ser también que de alguna manera como eso va como, de alguna manera así, ¿cierto? Como, ahí lo que yo iba a hacer como, yo voy a hacer un ejemplo así para ustedes, para ilustrar eso. Y también como, entonces yo voy a hacer un ejemplo así en R. En Y este también último quería, caso, Fabio, sí, en este último caso siempre estamos hablando de las tasas de nacimiento y muerte iguales. sí, como, pero ese resultado en realidad como uno puede extender también para cuando la tasa de Sí, nacimiento es más grande que la tasa de muerte. Como, ya. ¿cierto? Yo había comentado también que cuando la tasa de muerte es más grande que la tasa de nacimiento, ¿cierto? Entonces, la enfermedad como tende a desaparecer, ¿cierto? Porque la población en realidad como va a desaparecer. Entonces, como toda la población en realidad como va a desaparecer cuando la tasa de nacimiento es menor que la tasa de muerte, ¿cierto? Como, porque ahí si uno mira solo el equilibrio de la población, independiente de lo que pasa con la enfermedad, como la población tende a cero, ¿cierto? En el otro caso, como ahí uno puede estudiar otras situaciones. Si la tasa de nacimiento es más grande que la tasa de muerte, hay como diferentes cosas pueden pasar, como, pero ese tipo de comportamiento acá, como donde puede haber ese tipo de fluctuación hacia el equilibrio, como eso va a depender de los valores propios del jacobiano, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos la linearización, y eso puede pasar tanto cuando el B es igual al D, o sea, la tasa de nacimiento es igual que la tasa de muerte, o cuando la tasa de nacimiento es más grande que la tasa de muerte, ¿cierto? Como, entonces yo voy a hacer un ejemplo así, y eso es lo que yo estaba escribiendo acá, como, entonces, no sé si ustedes pueden ver bien acá. Entonces yo voy como, poner esos valores acá, y después como vamos a ver en R, cómo quedaría esa función I acá, ¿cierto? Como, entonces acá nosotros tenemos como, yo tomé, como estamos en esa situación, ¿cierto? Del circundemografía, demografía, donde el B es igual al D, ¿cierto? Y acá como yo tomé los siguientes valores. Entonces acá yo tomé el B y el D igual a 1 sobre 52 veces 50. Ahora, ¿qué significa eso? Entonces acá yo estoy imaginando que la unidad que yo estoy haciendo la medición del tiempo es en semanas, ¿cierto? Entonces cuando yo escribo acá 1 sobre 52 veces 50, de alguna manera yo estoy queriendo decir que hay un flujo de una persona, ¿cierto? A cada 52 veces 50 semanas, ¿cierto? Sería como a cada 50 años, ¿cierto? Entonces, como, ¿qué significaría decir? Como que la expectativa de vida es como 52 años, ¿cierto? Porque esa es la tasa de muerte. Y ahí yo estoy escribiendo eso en semanas, o sea, como 52 veces 50, ahí yo llego en 2.600 semanas, o sea, como una persona media tiene una expectativa de vida de 2.600 semanas, ¿cierto? Como, entonces, acá, entonces, acá, como acá tenemos... lo que estoy diciendo cuando yo tomo esa tasa es que una persona media tiene una expectativa de vida de 50 años o 2.600 semanas, ¿cierto? Como que era 52 veces 50. Y ahí en ese ejemplo, como yo tomé el beta igual a 2,
¿cierto? Y el alfa igual a medio, ¿cierto? Ahí uno tiene que acordarse que ese alfa es la tasa de recuperación, ¿cierto? Y que la tasa de recuperación está en semanas, ¿cierto? Eso significa como cuando el alfa es igual a medio, eso significa que el periodo infeccioso medio es de 1 sobre alfa, ¿cierto? O sea, sería igual a 2 semanas. Entonces, ¿eso qué significa esa hipótesis acá, ¿cierto? Como, entonces, el sistema quedaría así, ¿cierto? Como, y acá yo había calculado el valor del jacobiano más o menos aproximado, ¿cierto? Y ahí, si uno calcula acá como el determinante de ese jacobiano acá, en ese punto de equilibrio endémico, ¿cierto? Entonces acá, ese X estrella y estrella es el punto de equilibrio endémico, ¿cierto? Como que era una cosa así como R0 menos 1. Y acá como con esos valores del B, beta y alfa, nosotros llegamos que ese delta acá, ¿cierto? Va a ser negativo, por lo tanto nosotros vamos a tener como dos raíces complejas, ¿cierto? Y ahora lo que voy a hacer como era mostrar para ustedes cómo quedaría la solución de esa ecuación. Acá. Ahí solo tengo que hallar a dónde yo tengo. Entonces yo voy a compartir con ustedes una otra pantalla. Solo un momento. Ahora no encuentro mi otra pantalla. Solo, yo voy a compartir acá. Cierto, ahora ustedes ya pueden ver como eso a donde nosotros podemos como utilizar los scripts del R, ¿cierto? Como, y acá yo creo que voy a tener que voy a escribir como acá el script. ¿Cierto? Entonces acá nosotros tenemos que utilizar esa librería como que era ese desolve, ¿cierto? Para las ecuaciones diferenciales en R. Y acá como yo no tenía, voy escribiendo acá. ¿Cierto? Entonces acá como primero ese tiempo acá, ¿cierto? Vamos a imaginar que es como el tiempo está en semanas. Y ahí como yo voy a considerar como 50 años, o sea, como las 2.600 semanas. Y esa es una secuencia como que va como de 0.1. Y acá yo voy a poner los parámetros que nosotros habíamos elegido.
¿cierto? Nosotros teníamos un parámetro que era B, que era 1 sobre 52, como voy a poner acá como 2600, ¿cierto? Ya habíamos calculado eso. Y acá, como nosotros estábamos utilizando ese modelo que está reescalado, ¿cierto? Entonces, es como si el n fuera igual al 1, ¿cierto? Pero yo voy como, no voy a poner el n, voy a poner solo el beta, que era 2, y el alfa, que era igual a medio. Y acá, como la condición inicial de nuestra ecuación. Y ahí, por ejemplo, acá si uno toma acá, yo tengo que definir como la función de la ecuación, pero como la condición inicial va a ser esa acá, como entonces S es 0.19, el I es 0.01 y el R, como vamos a imaginar que como ya hay como 80% de las personas como ya tienen inmunidad, ¿cierto? Y acá yo tengo que definir nuestra función del modelo, ¿cierto? Entonces acá ese modelo CIR con demografía, voy a llamarlo así, ¿cierto? Acá nosotros definimos esa función y ahí esa función como yo tengo esos parámetros acá como el tiempo, la variable I, ¿cierto? Y acá son los parámetros. Y acá tenemos, primero tenemos ese, acá, R, y acá como voy a poner como las variables, perdón, los parámetros, entonces tenemos el beta, que ahí vamos a hacer así. Ahí tenemos también como el alfa. Y ahí tenemos también como esa tasa de nacimiento que yo voy a llamar como tasa de nacimiento que era igual a la tasa de muerte, que yo voy a llamar de B, ¿cierto? Como entonces para... y acá vamos a poner nuestras ecuaciones. Entonces acá nuestra ecuación era así, ¿cierto? Como era B menos beta veces S veces I menos B veces S. Y acá era beta veces S veces I menos el B veces I menos el alfa veces I, ¿cierto? Como, y acá nosotros teníamos como en realidad hasta podemos como nos olvidar acá del R, ¿cierto? Como yo voy a hacer sin el R para, voy a hacer así. Y acá entonces voy a poner las variables. Entonces de S y de I. ¿Cierto? Entonces esa es la función circundemografía, ¿cierto? Y ahí nosotros ya teníamos, como ahora tenemos que poner como el vector de parámetros que queríamos, que ya está acá, para C igual a eso acá, y ahí vamos a integrar la función. Entonces voy como
ahora como no me acuerdo cuál era, yo tengo que salvar eso como un data frame, ¿cierto? Entonces, acá. Acá el resultado de la... Entonces acá vamos a tener como el I va a ser igual a start, el tiempo igual a ese vector de tiempo. Esa función acá como va a ser igual a esa función circon demografía, que yo había llamado así, ¿cierto? Como... Y los parámetros, ese vector de parámetros que tenemos acá. Y ahí para hacer la gráfica que yo quería hacer, como entonces yo voy a intentar como hacer una gráfica que sale los dos gráficos, pero acá no hace diferencia eso, entonces no voy como hacer eso. Entonces acá acá la otra gráfica que yo quería hacer, como esa gráfica donde está como la variable S por la variable I, ¿cierto? Y ahí como vamos a poder como ¿cierto? Ahora si yo no hice nada mal, como debería como salir como... Ah, y ahí parece que hice algo mal. Profe, en la línea del out le falta un paréntesis. Gracias. Como vamos a ver si funciona ahora, como parece que no. Como solo chequear acá si yo no hice nada mal, acá cuando yo... Como yo voy a hacer así, como vamos a ver si... ¿dónde? Como solo chequear entonces la función como función...
¿cierto? Al menos acá yo no encuentro ningún problema en la función. Porque como yo voy como colar, ¿cómo debería quedar como? Lo había hecho. Yo voy como poner como acá en la, y ahí después yo chequeo que yo hice de mal, pero debería ser alguna cosa así, ¿cierto? Como acá como el punto de equilibrio como acá yo no logré hacer como en R, ¿cierto? Yo tengo que chequear qué había de mal allá, pero debería ser esa era como el gráfico que nosotros deberíamos ver, ¿cierto? En ese caso acá entonces ustedes tienen que acordarse que ese tiempo acá, ¿cierto? Está en semanas, ¿cierto? Y si uno calculase, como en ese caso, ese I estrella, ¿cierto? Eso era un valor bastante pequeño. Yo había calculado ese valor acá. Eso era como 0.05. Solo buscar a dónde tengo ese valor. Como ese I estrella, ¿cierto? Todos pueden ver como el I estrella como era un valor súper pequeño. Yo voy a hacer eso un poco más pequeño para que, ¿cierto? Entonces, en ese caso, como en ese modelo, como el R0 es mayor que 1, ¿cierto? Si uno calculase como para esos valores que yo puse ahí de beta, ¿cierto? El R0 era alguna cosa como 3.99, pero ustedes tienen que acordarse que yo empecé como con 80% de las personas ya removidas, ¿cierto? Pero en realidad como eso no hace tanta diferencia, ¿cierto? Pero como el número de personas infectadas de equilibrio como es bastante pequeño, es como 0.005, ¿cierto? Por ciento de las personas, ¿cierto? Entonces uno imagina que es una población, no sé, como de 1 millón de habitantes, como ya es algún número como que no es tan despreciable, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el equilibrio endémico debería convergir como a esa porcentaje, ¿cierto? O como, si nosotros multiplicamos eso por 100, ¿cierto? Deberíamos tener el porcentaje de personas infectadas, ¿cierto? Entonces, sería alguna cosa como 0.05% de las personas infectadas, ¿cierto? Y acá nosotros podemos ver como que eso que nosotros vemos que está acá como fluctuando, ¿cierto? Eso es la función que da el número de personas infectadas por instante de tiempo. Y acá nosotros vemos que mismo para un periodo de 50 años, ¿cierto? Como el sistema todavía no convergió, ¿cierto? Entonces, como nosotros tenemos acá a más o menos, como si uno observa acá, como a más o menos un poco más de 500 días, ¿cierto? Nosotros vemos un pic de la enfermedad, ¿cierto? Entonces uno podría imaginar que es una enfermedad que al menos durante esos 50 años está como se comportan de esa siguiente manera, como tenemos un pic, ¿cierto? Después de, no sé, unos 10, 12 años, otro pic, ¿cierto? Entonces, a cada 12 años hay un pic, pero esos pics son cada vez más pequeños, ¿cierto? Porque en realidad como el modelo está como convergiendo hacia el equilibrio, ¿cierto? Pero en ese caso de manera bastante lenta, ¿cierto?
¿Todos entender esa interpretación de ese modelo o no? ¿O alguien tiene alguna duda o pregunta? No, súper, está claro. Súper, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Ese ejemplo como es un poco interesante, ¿cierto? Porque es un poco más interesante do que ese tipo de comportamiento donde la función simplemente, no sé, como empieza a decaer para el equilibrio, ¿cierto? Entonces, cuando los autovalores o los valores propios son como complejos, nosotros vamos a observar como empezar a ver ese tipo de fluctuación, ¿cierto? Y ahí como en muchas enfermedades reales, como uno observa ese tipo de fluctuación. Ahora, uno podría preguntarse como, ¿será que ese tipo de fluctuación es algo así como estamos mirando en ese modelo, ¿cierto? Donde hay una fluctuación, pero los picos son cada vez más pequeños y después como uno podría imaginar que cuando el T va a infinito, la enfermedad como va a convergir como a ese valor de equilibrio, o será que podría ser como una función periódica, ¿cierto? Entonces, en ese modelo acá, como en el modelo circundemografía, de la forma como nosotros estudiamos, como nosotros podemos mostrar que la solución, como no hay solución periódica, entonces lo que hay acá es un punto de equilibrio, pero es un punto de equilibrio estable a donde los valores propios son como complejos, entonces nosotros observamos como ese tipo de fluctuación, ¿cierto? Pero al final, como esos picos van a ser cada vez más pequeños y como cuando el T va infinito, la función como debería convergir como a ese punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, en el modelo circundemografía, de esa manera sencilla, como no hay como equilibrios o no hay como una solución que es como periódica, ¿cierto? Como el modelo no converge a un tipo de equilibrio que sería como periódico, ¿cierto? Como no sería un equilibrio, pero sería como una órbita periódica, ¿cierto? Entonces, ese tipo de modelo no nos lleva a ese tipo de situación. Aí, no sé si con el profesor Gustavo ustedes vieron alguna cosa de bifurcación de Hopf. ¿Ustedes se acuerdan de ese nombre o no? Como... No, no me suena, no, definitivamente no lo entonces, como, escuchamos. ¿cierto? Entonces, hay modelos epidémicos donde sí uno puede como obtener como soluciones que son como órbitas periódicas, ¿cierto? Donde la solución converge hacia una órbita periódica, ¿cierto? Pero no en ese modelo circundemografía, ¿cierto? Mismo si nosotros acá como cambiamos hacemos con que el B sea distinto del D, o sea, con que la tasa de nacimiento sea distinta de la tasa de muerte, como no van a aparecer como soluciones que son órbitas periódicas, ¿cierto? O sea, como, pero acá como en el libro de ustedes como hay una parte donde se habla de modelos con periodicidad, ¿cierto? Como también está dentro de ese capítulo 3, ¿cierto? Pero quizás como poder como solo comentar eso, ¿cierto? Porque parece que ustedes como no vieron como esa parte de bifurcación de Hopf. Uno puede hacer como un modelo, una variante del modelo circundemografía, donde sí puede aparecer como ese tipo de solución periódica, ¿cierto? Entonces, no es para todos los parámetros, es para, no sé, para un conjunto de parámetros, puede ser que aparezcan soluciones periódicas, ¿cierto? Y acá como yo voy intentar como mostrar el libro para ustedes, ¿cierto? Yo no debería hacer eso, pero vamos a mirar como el libro solo para mostrar a dónde pueden aparecer como estas soluciones que son periódicas. Como, y ahí sería como un modelo similar a ese modelo con saturación, ¿cierto? Como, cuando uno empieza entonces como a modificar como el modelo CIR, no sé, como poniendo tasas
o sea de infección, como de transmisión, o de recuperación, que no son más tan sencillas, como uno puede tener como comportamientos más complejos en el modelo, ¿cierto? Pero en el modelo CIR, tal como nosotros vimos con tasas constantes de transmisión y tasas constantes de recuperación, no aparece ese tipo de comportamiento. Entonces acá, entonces es lo que yo estaba como intentando decir, ¿cierto? Como acá, acá ese I sería el número de infectados, uno puede ver que hay una fluctuación, ¿cierto? Y converge hacia un equilibrio, como nosotros vimos. Y acá como uno también puede como, de alguna manera, obtener como el periodo donde nosotros observamos esos peaks, ¿cierto? Como ahí después podemos comentar eso más adelante, pero lo que yo iba a decir acá, como es que cuando uno va para modelos más complejos, como nosotros podemos observar como comportamientos más complejos, ¿cierto? Entonces acá, en realidad, como uno muchas veces como observa ese tipo de comportamiento, ¿cierto? Eso acá son datos reales, ¿cierto? Del número de infectados de sarampión, yo creo que es en Nueva York, ¿cierto? Y eso acá, como el sarampión, como en algún momento ahí, como inventaron una vacina para el sarampión, ¿cierto? Pero antes de esa vacuna, perdón, una vacuna, antes de tener esa vacuna, si uno hiciese un gráfico del número de infectados por sarampión, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, como uno observa como que a largo de, como cuando uno mira un periodo bastante largo, uno observa ese tipo de fluctuación, ¿cierto? Y ahí uno podría preguntarse, ¿será que esa fluctuación es una fluctuación que está, de alguna manera, tendiendo hacia un equilibrio? ¿O será que eso es una solución que de alguna manera, las soluciones del sistema convergen a una órbita periódica, ¿cierto? Entonces, eso era una pregunta de interés, ¿cierto? Y acá de nuevo, como si yo colocase acá los datos de los años 60 hacia adelante, como uno verificaría que básicamente casi desaparece esos brotes de sarampión, ¿cierto? Pero eso porque hubo el advento de una vacuna para el sarampión, ¿cierto? Pero entonces, una manera como de estudiar como si hay o no soluciones periódicas o un tipo de solución periódica que puede aparecer, eso que se llama de bifurcación de Hopf, ¿cierto? Como yo no voy como, quizás más adelante podemos entrar como ver eso, pero como acá como hay condiciones para que uno pueda decir si un sistema puede o no exhibir como soluciones periódicas, ¿cierto? Y una de esas maneras sería como por ese resultado acá, que es el teorema de bifurcación de Hopf, ¿cierto? Entonces, acá lo que yo iba a comentar como es que si uno hace una modificación en nuestro modelo, ¿cierto? Como cambiando acá como esse modelo é um pouco distinto do que o modelo que nós outros estávamos mirando, certo? Pero acá, como se uno se fija, como en essa parte acá, certo? Como, perdão, acá, certo? Como se uno mira como essa taxa de transmissão, certo? É beta vezes 1 mais um certo número nu vezes i, ¿cierto? Eso significa que esa tasa acá, la tasa de transmisión como aumenta conforme el número de infectados aumenta, ¿cierto? Porque la tasa de transmisión es beta veces 1 más nu veces i, ¿cierto? Entonces acá note que esa tasa de transmisión aumenta con I.
¿cierto? Y ahí como haciendo una modificación así en el modelo, ¿cierto? Como para determinadas o en determinados valores del espacio de parámetros, ¿cierto? Uno va a tener, como uno puede mostrar que en ese modelo un poco más complejo, ¿cierto? Ya puede como exhibir ese tipo de comportamiento acá, como de soluciones que son periódicas, ¿cierto? Entonces, ese era solo el comentario. ¿Cierto? Pero como ahí como eso es para un valor específico de parámetros. Lo que yo voy a hacer ahora, como entonces nosotros, como a depender del interés de ustedes, como nosotros podemos estudiar después de ese tipo de comportamiento, ¿cierto? Pero a principio no había pensado en incluir eso en esa parte acá del curso, ¿cierto? Y la otra cosa que yo iba a comentar, como que también como acerca de ese modelo con saturación. Entonces nosotros vimos como ese modelo unidimensional, ¿cierto? Como voy a mostrar acá en el libro, ¿cierto? No debería estar haciendo eso, pero solo para adelantar un poco acá, como yo había en la tarea 2, ¿cierto? Yo puse un ejercicio, ¿cierto? Que era acerca del modelo CIS con saturación de tratamiento, ¿cierto? Entonces, era un modelo donde teníamos como una tasa así como, pues acá era el modelo CIS, acá no sé, hay la tasa de recuperación, y acá nosotros tenemos alguna cosa como la tasa de recuperación era un poco distinta acá. Era alguna cosa así, ¿cierto? Como, ¿cierto? Entonces, esa era la saturación en el tratamiento, como tasa de recuperación con saturación, ¿cierto? Entonces, eso de alguna manera nos indica que cuanto más enfermos yo tenga, ¿cierto? La tasa de recuperación como disminuye, ¿cierto? Como, esa es la intuición acerca de ese modelo, ¿cierto? Entonces, esa es una manera sencilla de modelar como, de introducir como una cierta competición por tratamiento en el modelo. Una otra manera sería, no sé, crear un compartimento para personas que son tratadas, ¿cierto? Entonces yo podría pasar de infectado a un nuevo compartimento que es de una persona que está recibiendo tratamiento, ¿cierto? Pero una manera más sencilla, como sería simplemente como acá, como decir que como en ese modelo acá, yo hice con que la tasa de recuperación dependa negativamente del número de infectados, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, uno podría interpretar que eso es una forma de decir que cuanto más enfermos, o sea, más los hospitales están ocupados, están llenos, entonces más baja es la tasa de recuperación, ¿cierto? Y acá, como muchos de ustedes, como los que subieron la tarea, como entonces, parte de la tarea como era verificar cómo era el comportamiento de ese modelo para diferentes valores del R0, ¿cierto? Entonces, eso era parte de la tarea 2. Entonces, era estudiar qué pasa con ese modelo cuando nosotros miramos el R0 mayor que 1 y el R0 menor que 1. Y ahí como, yo creo que como los que hicieron bien, ¿cierto? Como, pero faltó una cosa y que quizás como no es tan sencillo de imaginar, ¿cierto? Quizás yo debería haber puesto un poco más de ayuda para ustedes en esta tarea, ¿cierto?
que es que ese modelo como, entonces acá la única modificación que nosotros hicimos, ¿cierto? Nosotros introducimos esa tasa de recuperación distinta, y lo que va a pasar con esa modificación, ¿cierto? Es que cuando el R0 es menor que 1, va a aparecer como también el equilibrio endémico para una cierta región del espacio paramétrico, ¿cierto? Entonces, como para determinados valores de los parámetros, cuando el R0 es menor que 1, existen como, entonces voy a escribir acá así como, entonces, para este modelo, cuando el R0 es mayor que 1, solo hay como, así como, cuando el R0 es mayor que 1, hay como voy a hacer así como, entonces, el modelo, como uno puede como escribir ese modelo así, ¿cierto? Como beta y S menos alfa y 1 más I, ¿cierto? Y ahí como, si nosotros llamamos eso acá del FI, ¿cierto? Entonces como nosotros queremos estudiar cuándo que ese FI es igual a 0, ¿cierto? Y ahí claramente como uno puede ver que cuando el I es igual a 0, ¿cierto? Esa función es igual a 0, ¿cierto? Entonces eso sería como ese equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Como, y ahora uno también podría como estudiar como otros, como también pueden existir como equilibrios endémicos, ¿cierto? Y ahí como ese es un análisis bastante similar a del modelo CIS, ¿cierto? Como, entonces uno podría como buscar acá como si uno iguala eso a 0, ¿cierto? Como acá uno va a llegar con, ok, acá como eso acá, ¿cierto? Yo creo que yo ya había escrito antes, n es igual a s menos, perdón, s es igual a n menos i, ¿cierto? Como, entonces nosotros podemos escribir como ese modelo, entonces podemos escribir f de i como esa función acá, ¿cierto? Beta i veces n menos i menos alfa i 1 más alfa, ¿cierto? Y ahí si nosotros igualamos eso a 0, ¿cierto? Entonces, si nosotros cancelamos acá como dividimos los dos lados por i, ¿cierto? Como ahí nosotros quedaríamos con una cosa así como ¿cierto? Y ahí como nosotros vamos a poder hacer ese tipo de estudio, ¿cierto? Como ese tipo de, ¿cómo se llama eso? Línea de fase, ¿cierto? Como, entonces quedaría alguna cosa así como... ¿Cierto? Y ahí como eso acá, ¿cierto? Eso es una función cuadrática en I, ¿cierto? Entonces uno podría imaginar como que si yo quiero estudiar como a dónde esa función acá tiene los ceros, ¿cierto? Una manera sería como
eso acá va a ser como una función cuadrática, o sea, una parábola que tiene como, que está con la boca hacia abajo, ¿cierto? Como, entonces acá sería como el I, y acá teníamos como esa función que yo voy a llamar de n menos I, 1 más I, ¿cierto? Como, y ahí como a depender de la relación entre esa función GI y del alfa sobre beta, nosotros vamos a hallar los equilibrios endémicos, ¿cierto? Y lo que uno puede mostrar como es que cuando el R0 es mayor que 1, entonces solo hay un único equilibrio endémico, ¿cierto? Como, y lo que pasa de interesante con respecto a ese modelo, como yo voy a escribir eso y ahí voy a hacer el intervalo. Como, cuando el R0 es menor que 1, entonces como hay como dos, o en realidad como tres situaciones, como hay tres situaciones. Entonces nosotros estábamos como con esa situación acá, ¿cierto? Tenemos acá esa función G de I, acá tenemos el I, ¿cierto? Y yo había comentado que ese G de I es una parábola, ¿cierto? Entonces acá G de I es igual a N menos I, 1 más I, ¿cierto? Entonces, acá como a depender, como entonces nosotros queremos, la función f de i tiene un 0, ¿cierto? Cuando esa función g de i es igual a alfa sobre beta, ¿cierto? Entonces uno podría imaginar acá que si yo vengo acá y esa línea horizontal en azul es la situación donde el alfa es igual a beta, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde la función como cortar? Entonces, ¿a dónde yo tengo la intersección de esa función g de i con esa función i horizontal, ¿cierto? Como que es igual a alfa sobre beta. Eso sería un punto de equilibrio, ¿cierto? Ese es un punto de equilibrio endémico, ¿cierto? Como, y acá, como lo que va a poder pasar, como son esas situaciones acá, entonces podríamos estar en una situación así, entonces acá tenemos como dos puntos de equilibrio endémico, ¿cierto? Y también puede pasar como una situación a donde, no sé, yo tengo alguna cosa así, pero ese alfa veces, alfa sobre beta es más grande que el máximo de la parábola, ¿cierto? Entonces acá es el máximo de la parábola. Entonces, si alfa más beta es más grande que el máximo de la parábola, como no hay como equilibrio endémico, ¿cierto? Como yo voy a parar por acá, como y ahí cuando yo vuelvo del intervalo, como yo voy a intentar como explicar para ustedes rápidamente cómo que uno puede entender esa situación, ¿cierto? Y esa es una situación como que es más interesante do que el modelo CIS tradicional, ¿cierto? Entonces, la única modificación que nosotros hicimos fue como introducir como una pequeña modificación en la tasa de recuperación, ¿cierto? Nosotros hicimos con que la tasa de recuperación tuviese una cierta saturación. Y ahora, como lo que pasa es que cuando yo tengo el R0 menor que 1, yo puedo tener también como un equilibrio endémico, ¿cierto? Como, pero ahí como yo voy a explicar eso después del intervalo.
¿cierto? Entonces, los que hicieron la tarea, como muchos como mostraron esas dos situaciones acá, ¿cierto? La situación, esa situación como cuando el R0 era mayor que 1, como ustedes hicieron como en R esa gráfica, ¿cierto? Y mostraron alguna cosa así como. Entonces, por la gráfica, como uno podría ver que el modelo tiene como un único punto de equilibrio endémico y también como yo creo que mostraron que cuando el R0 era menor que 1, mostraron situaciones donde creo que no había equilibrio endémico, ¿cierto? Entonces lo que faltó quizás fue como ese tipo de situación, donde mismo el R0 siendo menor que 1, yo puedo tener como equilibrios que son endémicos. ¿Cierto? Pero voy a hacer el intervalo y ahí como... Recording como stopped. eso. Entonces acá, intervalo de unos 20 minutos, ¿cierto? Yo hablé demasiado ahora. 20. Y ahí, no sé, si alguien está muy perdido, ahí me puede preguntar durante el intervalo también, como, si no, como, quizás fue un poco rápido acá. Como. Muy rápido, yo creo que 30 minutos de descanso para... O sea, ok.